Hola y bienvenidos a este su podcast predilecto de todo un podcast. Habíamos quedado que gracias a que ahora sí nos acompaña nuestra queridísima Monse, vamos a tener un tema sorpresa que la va a dejar helada. O tal vez no tanto, porque vamos a hablar sobre calentamiento global y cómo este nos ha impactado, o si nosotros lo generamos. Todo lo que tengamos que saber de por qué hace un tremendo calorón. ¿Te Pero parece? tremendo. Tremendísimo. Sí, ¿Te late? sí, me parece. Bueno, para empezar, quiero que tú me digas, bajo tu perspectiva, si crees que el ser humano tiene que ver con el calentamiento global o las temperaturas que estamos viviendo ahorita. Yo creo que sí. Hemos ido modificando mucho la temperatura con las actividades que realizamos como seres humanos. Ahí vamos a partir. Pero vámonos quizá un poquito más atrás. Tenemos cosas que se llaman eras geológicas o periodos geológicos. Estos se han dividido y han tenido un vaivén increíble que ha incluso ocasionado varias superextinciones, que no entraré mucho en tema ahorita porque a lo mejor lo tomaremos en otro video. Pero nada más para que te des una idea, la superextinción en la que estamos en la actualidad se debe en gran medida al ser humano. O sea, esta última superextinción, la más reciente, es provocada por el ser humano, y esto significa o tiene la implicación de que hemos impactado a flora y fauna de una manera tremenda. Sin embargo, no es lo único que afecta al clima. Todo el sistema es lo que afecta al clima. O sea, cada pieza es sumamente importante. Y ahí vamos a lo de las eras geológicas. Ahorita estamos o entramos en un periodo desde como el 1700 en algo, está un poco controversial porque todavía no se ponen bien de acuerdo en qué periodo exactamente, Ok. pero de estabilidad climática. A eso se le llama Holoceno, que es como donde llegamos al cenit de nuestra civilización, gracias a la estabilidad climática que nos permitió tener temperaturas óptimas y estaciones lo suficientemente buenas como para tener agricultura. Y la agricultura subsecuentemente también derivó en ganadería, pero digamos, en general, es por eso, por ese momento excelente que quedamos, que fue un periodo posterior a una miniera glaciar. Ok. Entonces todo eso que nosotros veíamos, a lo mejor incluso en algunos documentales o incluso en las películas como la de la Era de Hielo, nosotros sí estábamos en un periodo de nuestra historia en esos momentos. Y eran pues climas impresionantemente cambiantes, eran super climas, o sea que literalmente podían, desvivir a un mamut del frío. Ok. Y estamos hablando de que eran animales adaptados para el frío, ¿no? También hay ciertos grados de exageración, o sea, no es como en el día después de mañana, de que llegue y te congele así súbitamente, no, o sea, fallecían, caían a lo mejor en un cuerpo de agua o ahí. A lo mejor por el fallecimiento no alcanzaban a digerir la comida y por eso se quedaban con comida en la panza. No era porque llegó la ráfaga de aire y congelado ahí estás, ¿no? No, tampoco es magia, ¿no? Pero sí había temperaturas tremendamente bajas que le daban hipotermia al mamut lanudos, ¿no? Ok, entonces, sí, es probable. Y ahorita estamos viviendo en un periodo que está regalándonos climas parecidos, pero esto ahí entraría la pregunta, ¿no? ¿Nosotros lo causamos? Pues no tanto. A lo largo de la historia, en estas épocas o estas edades geológicas, hemos tenido un clima muy cambiante que ha tenido temperaturas extremas donde se ha secado el mundo por completo. Hemos tenido temperaturas como las eras de hielo. Y, o sea, hemos tenido superclima que ha hecho casi la vida desaparecer. De hecho, algunas de estas edades geológicas están muy relacionadas con las superextinciones, donde quedaron tan poca vida que literalmente unas cuantas especies, como ponle tú el 10% o menos, son las que derivaron a la nueva vida. Un claro ejemplo de esto son cuando ocurrió lo de los dinosaurios. Cae el asteroide y no los mata el asteroide, eso es muy peliculesco. Realmente lo que ocurrió fue que se hizo un invierno nuclear porque ocasionó la erupción de muchos supervolcanes al mismo tiempo. Desciende la temperatura y muchos animalitos pues no soportaron, porque aparte pues, sin sol no había plantas, sin plantas no hay herbívoros, sin herbívoros no hay carnívoros, toda la cadena. Entonces ahí tenemos ahora sí un periodo después de una era glaciar
donde entra el ser humano, prospera gracias a la agricultura, ganadería, etcétera, etcétera. Y ahí quedó. Pues no. El ser humano tenía hambre de más. A esto se le abre un paréntesis en algo que los científicos, que sigue siendo un tema controversial si existe o no existe, pero le llaman antropoceno. No sé si habías oído ese término. Alguna vez, pero no recuerdo qué. Quieren a ellos como hacer ver que hay una nueva era geológica que está completamente o muy en gran medida influenciada por el ser humano, que no está tan errado. ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, a nivel como especie, cuando llegamos a nuestra cima, por así decirlo, o a empezar a tener atisbos de civilización, tuvimos la pericia o la maldad, no sé cómo llamarlo, para empezar a cazar indiscriminadamente a muchas especies. Cuando, nada más esto es como haciendo un pequeño paréntesis para que nos podamos dimensionar. O sea, si bien el lobo gris no era un apex en su nicho, sino que era uno de tantos depredadores apex, cuando se extingue de Yellowstone, de la reserva de Yellowstone, ocurren muchos cambios que incluso empezaron a matar a la reserva de Yellowstone. Se tuvo que reintroducir al lobo porque estaba siendo muy, muy nocivo para el ecosistema la ausencia del lobo. Sí. No te voy a hacer el cuento muy largo para que lo tomamos a lo mejor en otro video, ¿no? Cuando hablemos de extinciones o cosas así, pero el chiste es que cuando lo reintroducen se reordenó bastante, ¿no? Así tenemos muchas interacciones de muchos animales y muchas plantas que a lo mejor nosotros en nuestro pensamiento tan limitado no logramos dimensionar y los vemos como una plaga o los vemos como un alimento fácil o cositas así, ¿no? Sin embargo, tienen un rol muy muy importante y al alterar el ecosistema, como con tal indiscriminada, cacería indiscriminada, muchas cosas así, alteramos el ecosistema no como tal cambiando el clima, sino catalizando o acelerando el cambio climático. Eso es realmente lo que hace el ser humano. Sí, tiene. Sí, pues lo vamos desequilibrando más, y así. Y realmente, o sea, una de las cosas que más genera el calor que ahorita estamos viendo es la deforestación. Ese es uno. Y otro es el cambio en la temperatura del mar. ¿Sabes eso? Sí, había escuchado que ya, por ejemplo, se ha escuchado, ¿no? Ahorita reciente lo de la Antártida y todo lo parte de glaciares que se están deshielando en mucho más porcentaje de lo que debería, ¿no? O sea, si antes era, no sé, un decir, no tengo el dato exacto, un 1% o algo así que para mucho, ahora ya está haciendo lo triple o lo cuádruple, ¿no? Cuando no debería de ser así. Es que incluso hay cosas que a lo mejor la gente no dimensiona. Eran bloques tan enormes los glaciares de hielo que reflejaban una cantidad impresionante de luz solar. La reflejaban, la rebotaban como espejito. Sin los glaciares, ya no. Ahora tienes toda esa luz que se está absorbiendo por el planeta. Nos está calentando. Además de eso, hay cosas que sí no podemos controlar y no fue culpa del ser humano, que también están influyendo, como actividad solar impresionante. Ahorita tuvimos una aurora boreal en México y eso no se había visto desde hace mucho tiempo. Eso significa que de verdad ha habido actividad solar bastante importante y también impacta en las temperaturas. Sí. O sea, por eso te digo, no todo es el ser humano, pero sí mucho también ha tenido que ver el ser humano. Contribuimos, exactamente. No contribuimos poquito, o sea, contribuimos bastante. Estamos hablando de que más o menos aceleramos en un 70-80%. Sí es bastantito. Sí. Pero realmente, o sea, como te insisto, no es como que nosotros lo causamos, solo lo estamos acelerando. El problema aquí es que muchos postulan una relación muy, muy cercana entre el consumismo y el capitalismo con el cambio climático. ¿Por qué? Porque hay sobreproducción, porque hay monocultivos. ¿Sabes qué es un monocultivo? ¿Que solo se cultiva una sola cosa? Pero eso se utiliza mucho como, por ejemplo, en las plantaciones de aguacate, de avellana, cosas así. O sea, cosas que sí son de uso muy común. Arrasan con un bosque que tiene mucha
Bueno, muy diverso, pues un bosque, una selva tiene muchas especies que van a ayudar a muchos animales, también agarran más, menos agua, o sea, es un equilibrio excelente, ¿no? Cuando tú tienes un monocultivo ya nada más tienes uno de una cosa y muchas veces muchos animales no pueden ni siquiera consumir. Sí. Muchos animales incluso son especialistas, hablándote de que realmente no pueden comer otra especie más que la que están consumiendo y ya, y tú la talas. Sí. Entonces te acabas a 2 por 1. Pero eso también, bueno, es de manera general, ¿no? Porque en la agricultura lo que yo sabía era que igual cuando hacen los cultivos, tienen que ir rolando qué cultivan para que no erosionen tanto la tierra tan rápido y para que la vayan nutriendo. Porque si solo es uno, pues se la acaban, o sea, la erosionan muy rápido porque se acaban los nutrientes y no regresa nada. Exactamente. Pero como lo acabas de decir, la erosión es algo que va a ocurrir sí o sí. Eso es uno. Pero número 2, realmente por mejor que cultives, realmente la mayoría de los monocultivos no son plantas tan benéficas. O no cumplen su función como muchas otras plantas que sí. O sea, solo por darte un ejemplo, ¿no? Tú agarras y arrasas con un manglar. Eso lo tapas. Y entonces ahora pones, no sé, un edificio o pones, como tú dices, un cultivo y lo vas rolando. Los manglares ayudan a prevenir huracanes, tsunamis. Pues tus plantitas que vas a poner ahí, pues la verdad no. No. Y luego, ¿qué pasa? Pues arrasa y pasan cosas como en Acapulco que se arrasó con los hoteles y así. Y la gente se pregunta, ¿por qué? Pues ahí está el por qué. Sí. O sea, el impacto económico y el impacto así, lo tienes sí o sí. Y realmente es porque mucha gente, y eso es mi opinión enteramente, no tiene o no cuenta con el conocimiento mínimo necesario para saber cómo contribuir de manera sostenible. O sea, cómo sí ganarle, pero sin arrasar, ¿no? Yo creo que por eso están haciendo ahora revisión en las empresas o ya en unas empresas más sofisticadas, digámoslo, más grandes, de mayor tamaño, o digamos una pyme que ya empieza a crecer más, ya los involucran más como en certificaciones, ¿no? De saber qué están haciendo, tanto financieramente como con su personal, como ecológicamente, sustentable, si es sostenible o no, o sea, toda esa parte, ¿no? Yo creo que es muy importante porque yo hablando desde el lado de la construcción, pues sí se contamina demasiado. O sea, mucha contaminación desde que sacas el material hasta que lo vas a llevar a la obra donde lo van a ocupar, ¿no? Esa es una. Y la otra más las emisiones que tienes para que tienes a tu gente trabajando, todo lo que sacan de la obra, o sea, sí, yo creo que cada una de las carreras o cada uno de los ámbitos en los que trabajemos, cualquiera de nosotros y cualquiera de los que nos escuchan, pues sí, o sea, contaminamos. Si lo pensamos, contaminamos, ¿no? O sea, desde que estamos ocupando una máquina con luz, una laptop, el teléfono, lo que sea, o sea, ocupa luz y ahí ya estás generando contaminación. Sí, o sea, la huella de carbono, ¿no? Ya hablaremos de eso después, ¿no? Pero en general, pues sí, como tú dices, o sea, el simple hecho de existir ya contamina, ¿no? O sea, pero ya eso es inevitable. Aunque seamos completamente Zootopia aquí, o sea, seamos supernaturales, de todas maneras vamos a contaminar. Nuestra existencia misma de cierto modo afecta, para bien o para mal. Claro está que, como dicen, la naturaleza siempre encuentra su camino. Y de todas maneras, aunque nos acabáramos al planeta, por así decirlo, entre comillas, nos acabaríamos a nosotros, porque te aseguro que el planeta seguiría teniendo vida. Sí, cambiaría, volvería, ¿no? Bueno, ya lo vimos con los dinosaurios, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Antes, estoy hablando de mucho antes, no habían organismos que pudieran digerir celulosa en las plantas. Y pues tú tenías un montón de como madera podrida que no se podía digerir, que básicamente era como lo que ahorita tenemos con los plásticos. Por lo mismo tenías a veces incendios y demás. ¿Por qué? Pues porque no había nada que lo digiriera, entonces terminaban incendiando porque se secaba y pues, naturaleza. ¿No? Sin embargo, los microorganismos empezaron a evolucionar para poder consumir la celulosa.
Ahora te voy a plantear esto. Ya hay microorganismos y ya hay algunos otros organismos también no tan naturales sino que hemos creado, que ya empiezan a digerir plásticos. Estamos hablando de una perspectiva no tan a largo plazo, sino algo que ya está más o menos plausible y que podría ser una solución a mediano plazo de acabar con las emisiones de plásticos, que ya regresaran a su ciclo. Entonces volvemos a lo mismo. La naturaleza le viene y le va si estás o no estás. Eventualmente va a encontrar cómo adaptarse. El problema es, ¿nosotros nos adaptaremos a la par? Realmente es muy poco probable, porque esto que estamos viendo apenas es el inicio. Se estima, porque hay maneras como de tener predicciones a mediano plazo de lo que podría pasar respecto a las temperaturas de la Tierra. Se estima que la temperatura cada año va a ser peor, va a ser todavía más castigadora, y este año la verdad es que la hemos sufrido bastante. Sí, el calor está tremendo y hasta nuestros animalitos están así como de ya, por favor. Tenemos nosotros así temperaturas récord, a la par que algunos otros países se están congelando. Sí. O en otros países, como en China, les cayeron granizos del tamaño de pelotas de básquetbol. ¿Queremos eso? ¿Podemos sobrevivir a eso? O sea, literalmente si le cae un balón de básquetbol de hielo a tu coche, ¿la va a librar? Pues no, o sea, tanto el impacto, o sea, como en tu estilo de vida, como a nivel económico, es tremendo. Y no importa que seas aquí el más acá, o sea, no importa que seas el mega rico, si le cae un balón de básquetbol de hielo a tu avión en pleno vuelo, vas a caerte. Sí. O sea, no importa qué tanto quieras ahí decir, no, que yo, no, o sea, no puedes escapar del mundo porque aquí es donde vivimos, es una pecera básicamente. Sí. Ahora, entonces, nosotros tenemos ya en perspectiva que realmente no hemos sido nosotros como tal los que provocamos el cambio climático, sino que más bien lo incrementamos. Y ahora, para regresar un poquito y ver qué es lo que está ocurriendo. Entonces tenemos, número 1 como jugador principal, al cambio en el agua. O sea, la destrucción de glaciares es lo que más ha estado incrementando la temperatura del planeta. Sí. Que es como causa y efecto al mismo tiempo, ¿no? O sea, porque es como un círculo vicioso. Sube la temperatura, hace que aumente 1 grado o menos de 1 grado el mar, y ya con eso se empiezan a deshacer los glaciares y aumenta más la temperatura, y etcétera, etcétera. Y se sigue. Ahora, la deforestación contribuye bastante también, porque los árboles en general también atraen a la lluvia. No hay árboles, no hay lluvia, y ahora tenemos también escasez de agua. Ok. Entonces, la deforestación también hace que el clima se caliente mucho más, y no solo que se caliente, sino que sea caliente y seco. Sí. Entonces ahora no tienes agua, ni tienes mucho calor. Ahora, el otro jugador, que de verdad ese sí no tenemos nada que ver porque no hay manera en que nosotros lo controlemos o lo influyamos, es el sol. O sea, literalmente ha estado flatulento últimamente y nos está lanzando toda su gloriosidad, y pues la verdad no podemos evitarlo, es algo que Sí. Pues sí, shit happened. Sí. Entonces ahí sí, pues no tenemos mucha injerencia, pero ocurre. Y son cosas que en general, digamos, no podemos mitigar, pero pues si estamos tan desprotegidos con los primeros 2 jugadores, pues nos cae, pero sí como campeón, ¿no? Sí, porque no tenemos con qué protegernos. Si estamos acabándonos los recursos más rápido, no hay nada que nos defienda. Ahora, un efecto mal entendido que la gente confunde o lo asocia como si fueran sinónimos es el efecto invernadero y el cambio climático. Esto lo dejé como al final para hacer como paréntesis para que ya la gente no se confunda, ¿no? Los gases del efecto invernadero en general siempre han estado. Uno de los más célebres del efecto invernadero es el CO2 y el ozono. La función pues es muy simple: mantener la temperatura y alejar también algunos estímulos externos. Pero el factor que nos importa es el de mantener la temperatura. Los gases del efecto invernadero hacen que la luz que se supone que tendría que volver a salir al hiperespacio se refleje dentro de nuestra capa y regrese.
Entonces es un efecto, digamos, de sumatoria, ¿no? Entonces cae, rebota, le pega al techo, regresa. Le pega al techo, regresa. Le pega al techo, regresa, más los que van entrando. Entonces se va sumando. Los gases de efecto invernadero no todos los produce el ser humano, pero sí han incrementado por la actividad humana. Uh-huh. Entonces volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Ahí sí no tenemos, o sea, mucho que hacer porque se van a producir sí o sí. Solamente lo estamos acelerando. Ok. Pero Uh-huh. principalmente, para evitar eso, mitigar eso, lo primero que podríamos hacer es producir más captación de oxígeno, captación de CO2, perdón, y producción de oxígeno. Uh-huh. Y ahora, ya nada más, para concluir esta parte, no sé si lo sabías, pero ya existe la primera planta que capta dióxido de carbono y lo saca como en piedritas. No sabía. Te lo dejo para otro video. Cuando hablemos a lo mejor de tecnología sustentable, pero te lo dejaré ahí nada más para que lo investigues. Va, me parece bien. ¿Va? Mientras tanto, señorita Monse, quiero que me diga usted sus conclusiones. Pues yo concluyo en que hemos acelerado la parte del cambio climático, hemos desequilibrado los ecosistemas y esto nos está generando problemas. Uh-huh. ¿Qué podríamos hacer? Pues tratar de empezar a buscar soluciones sustentables o sostenibles también, en la parte de ver de dónde sacamos nuestra electricidad, sí respetar tener áreas verdes en donde vivimos. Tal vez, es que suena absurdo a veces las pequeñas cosas, ¿no? Pero tal vez lo del reciclaje ya no entra tanto como el reciclaje como lo conocíamos, 3 pasos, ya me parece que ahí hay otro, en otro video lo hablaremos, la parte del reciclaje. Y creo que esa parte también ayuda, ¿no? Porque ya hay materiales dentro de nosotros conviviendo que se pueden reciclar al 100%, ¿no? O que se les da vida una y otra vez y así pues emitimos menos basura, menos contaminación, menos huella, ¿no? ¿Qué más podríamos hacer básicamente? Básico, creo que... Reforestar está... Ya con eso tenemos un buen... Reforestar, eso yo creo que debería de ser, o sea, sí o sí, porque pues sí hay una legislación que sí nos dice de tanto tienes que construir, tanto tienes que dejar áreas verdes, ¿no? Entonces sí debería de ser ley, sin... Yo agregaría ahí nada más como extra, o sea, quizá reforestar y quizá investigar bien a las empresas para ver la procedencia de sus materiales, porque hay mucha compra de tala ilegal. Sí. Entonces, si también les llegamos a la parte económica, pues simple. Si no es negocio, no lo van a hacer. Sí, creo que sí. O sea, si ya han hecho como parte sustentable, va a ser criticado esto, pero aquellos que producen o siguen produciendo con pieles naturales, que ya tienen como granjas especiales, saben que los certifican, que verifican, que tienen que tener un compromiso de ciertas especies las tienen que mantener y ciertas son las que pueden usar. ¿Las sumas? Uh-huh. Uh-huh. O sea, esa parte, ¿no? O sea, creo que también con la parte de los árboles debería de ser igual y sí lo hay, pero no está tan visible, ¿no? Uh-huh. Ni popularizarlo, ¿no? Popularizarlo para que todos sepamos bien cómo funciona toda esa parte, ¿no? Porque creo que parte de eso es el desconocimiento. Sí, yo coincido. No sabemos qué medidas tomaron que sean básicas desde nuestra casa o desde uno mismo para contribuir a ayudar, ¿no? Sí. Pues sí, la verdad es que sí. Y entonces, bueno, ya nada más a manera de conclusión, pues sí, tenemos que tener todos esos cambios, porque los principales jugadores en estos calorones son los cambios en la temperatura del mar, que trae un montón de problemas, la deforestación y pues sí, un poco la huella humana, pero nada más como catalizador. Sí. No como tal, así como, es tu culpa, no, pues no somos el sol ni nada. Perfecto. Entonces, pues nos vemos en otro video y quédense verdes. Bye.